Bienvenido, Juan, qué gusto que estés con nosotros en La Lupa. Muchas gracias por invitarme, Clara María. Un gusto estar también acá. Qué chévere, me alegra que estés en la radio y sobre todo en un tema como el que vamos a hablar hoy, en donde todos estamos tratando de, entre comillas, cumplir con lo que sucede en esta época, que es los regalos, los amigos secretos, todas estas como compras, pero a la vez planificación del próximo año. Y tenemos todo como tal vez un poco desordenado financieramente hablando. ¿Es común que pase eso, Juan, en esta época? Es muy común que pase porque, como bien decías, en esta época hay demasiado evento, hay demasiadas cosas que uno siempre quiere cumplir y va más allá de un tema financiero, sino que va un poco más allá, creo que la parte de conciencia, la parte de mental, de siempre querer complacer al otro. Como justamente lo mencionaste fuera del aire, siempre uno quiere complacer al otro y le dificulta muchísimo decir que no. ¿Por qué? Porque tiene miedo que lo vean mal, que le digan que es un tacaño, que no puede hacer esto, no puede hacer aquello, pero al final del día nosotros también tenemos que velar por nuestras finanzas, tenemos que velar por nuestra condición y por lo que nos puede afectar más a nosotros, y yo creo que siempre estoy diciendo que está bien decir que no, pero siempre queremos complacer al otro. Entonces, en esta época sobre todo, que es que Navidad se ha vuelto un evento de consumismo, un evento de regalos, siempre uno quiere darle algo, aunque sea muy pequeño, pero como te decía, es importante saber decir que no y no preocuparse mucho por lo que piensan los demás, porque al final del día ellos no saben por lo que está pasando cada persona y en los problemas que se pueden meter solamente por querer dar un regalo o complacer a las personas. Cuando hablamos de proyección financiera, de planificación financiera, siempre pensamos que es solo número y lo número es como muy racional, pero la verdad es que tiene todo que ver con lo emocional. De lo emocional, el hábito, el comportamiento. En finanzas personales, algo muy importante entender es que solamente el 20-25% de las finanzas personales es conocimiento, mientras que el 75-80% es comportamiento y hábitos. Porque creo que todo el mundo ha tenido un conocido, un familiar, un amigo que se las sabe absolutamente todas, pero no las pone en práctica. O sea, todo lo que dice es muy bueno y está perfecto, pero después cuando uno ve su realidad no lo pone en práctica ni siquiera esa persona. Entonces, ¿por qué? Porque es muy difícil. Realmente uno tiene siempre esa idea de yo trabajo para disfrutar, trabajo porque me puedo morir mañana, trabajo para vivir el presente, y le cuesta mucho planificar, le cuesta mucho hacer, le cuesta mucho controlarse, y todo eso viene por la falta de comportamiento que no hemos tenido ni siquiera cuando éramos pequeños, porque nuestros padres capaz tampoco lo tenían. Entonces todo eso va sumando, todo eso se va acumulando y después es muy difícil agarrar ese hábito. Se puede, pero es bien difícil. ¿Tú podrías decir que esa es una de las principales dificultades que tenemos tal vez como individuos y como colectivo tal vez, y es la falta de planificación? Sí, totalmente. Una forma de planificar que yo uso es una herramienta que todo el mundo la conoce, que es un presupuesto. El presupuesto, cuando uno lo menciona, inmediatamente uno lo lleva a la parte negativa. ¿Por qué? Porque cree que esta herramienta te va a limitar, esta herramienta no te va a dejar gastar, no te va a dejar vivir, pero el presupuesto realmente es una herramienta donde uno simplemente va a decir, voy a gastar acá, voy a gastar en esto, voy a gastar en aquello, y se va a dar cuenta si puede o no puede gastar al mismo tiempo. Pero no quiere sentirse limitado, no se quiere sentir de alguna manera frenado para todo ese disfrute, entonces simplemente no planifica, porque no le ve necesidad. El problema de no planificar es que en el presente, mientras estás teniendo un ingreso, mientras estás trabajando, está todo muy bien, pero va a llegar un momento que vas a dejar de trabajar, te vas a jubilar seguramente, o capaz no te va a alcanzar posiblemente porque las jubilaciones acá son bajas, y ahí ¿qué haces? Ya no vas a querer trabajar más. Entonces, si hubieses planificado un poco en el pasado, tu futuro podría ser mucho mejor. ¿Aplica para esta época? Porque esta conversación la podemos tener todo el año, pero justo ahora que estamos en Navidad, creo yo que todavía estamos volviendo a la conversación inicial en ese punto más alto de la emoción, del querer compartir, de que le regalo a mis amigos, le regalo a mi familia, que cómo no voy a dar en esta época algo. Y tú mencionaste la palabra clave, y es el presupuesto. O sea, deberíamos tener todos un presupuesto mensual, pero en esta época, ¿cómo controlar entonces para no quedar endeudados? Por ejemplo, hay algunos negocios que dicen empiezas a pagar a partir de marzo y no entiendo qué pasa
en la mente, digamos, de las personas, de nosotros, todos. Bueno, yo no suelo hacer esa compra como lejos, no me suena como muy lógica, pero ¿qué está pasando ahí? Emocional o mentalmente, psicológicamente, ¿por qué pensamos que eso es beneficioso para nosotros? Porque de alguna manera estamos postergando el problema y si no lo pagamos no sale dinero de nuestras cuentas en ese momento. Entonces no tenemos la alarma o la alerta en nuestro cerebro de, oye, te estás quedando sin plata. Pero si lo empiezas a hacer en marzo, si lo empiezas a postergar, uno va a gastar sin control. Y básicamente ese es el truco detrás de los meses de gracia que existen. Es, tranquilo, no vas a gastar hoy, vas a gastar en un futuro. Pero es muy importante ver que las decisiones que se toman hoy, yo normalmente siempre enseño a no tener deudas, y las decisiones que se toman hoy en base a una situación presente para pagar cosas a futuro, puede ser que hoy te sirva, pero mañana no, porque mañana capaz te sacaron del trabajo, te redujeron el sueldo, tu empresa quebró, lo que sea, y no vas a tener esa posibilidad por la cual te planificaste o decidiste. Entonces, en esta época es muy importante el tema de la planificación, y un truco que yo doy, no es un truco, es un tip, es una idea, es mira cuánto gastaste la Navidad pasada. O cuánto has gastado en los eventos pasados, porque así como la Navidad también tenemos cumpleaños, tenemos aniversarios, tenemos cualquier tipo de evento que se pueda planificar y que siempre caiga la misma fecha de todos los años, es mira cuánto gastaste. Divide eso por 12 y te va a decir si, por ejemplo, quieres gastar 600, voy a decir números simplemente para que sean fáciles. Quieres gastar $120 en Navidad y eso es tu presupuesto, ahorra $10 al mes. Entonces, cuando llegue diciembre, no vas a gastar $100 más arriba de tu presupuesto, sino que ya vas a estar preparado para ese momento. Tú dices hacer un chanchito durante Correcto. todo el año para la Navidad del 2024. Exactamente. Que puede sonar muy loco, pero la verdad es que suena totalmente factible. Totalmente, porque llega diciembre y no vas a tener que buscar de dónde sacar $120 más, porque sabes que llega diciembre y vas a tener $110 y en diciembre vas a poner $10 más y vas a completar tu chanchito. Y obviamente te tienes que ajustar a ese gasto, a ese monto que planificaste, porque si no, bueno, se empieza a desbaratar todo. Pero de esa manera uno puede planificar y cuando llegue el momento simplemente es, bueno, listo, estoy preparado, va a pasar Navidad, lo voy a disfrutar, listo, quedó en el pasado y no estás pagando durante un año por esa Navidad. ¿Qué pasa con las personas que no tienen esa disciplina? Tal vez dicen, o sea, si tú me preguntas ahorita cuánto gastaste la Navidad pasada, yo no sé decirte esa cifra, no la tengo, no sabría porque no hice mi presupuesto solo para Navidad. Entonces, ¿cómo también hacer para empezar tal vez como a tener una conciencia sobre ese cambio de la imagen de que el presupuesto es negativo, de que me siento, organizo todo y no es el límite, sino que es la oportunidad? Por ejemplo, yo me pongo a pensar en, listo, vamos a decir que yo accedo al pago a partir de marzo, pero estoy en diciembre, lo que quiere decir que en enero y febrero lo que voy a hacer es estratégicamente organizar mis finanzas para que en marzo ya tenga esa plata, no hacerme Correcto. la ciega. Exactamente. De que en marzo me va a caer plata de donde no hay. Bueno, es muy importante dar pequeños pasos siempre para empezar a tener dicha planificación y demás. Pero, por ejemplo, en el caso que decías que no sabes cuánto gastaste en la Navidad pasada, por suerte, estamos a días de Navidad. Entonces, sabes lo que gastaste en esta Navidad, o al menos está mucho más claro. Entonces, ya para la próxima Navidad te puedes empezar a ir preparando. Y puedes decir, ok, a partir de enero voy a empezar a ahorrar tanto. Si estoy metido en la deuda y ya tengo que empezar a pagar desde marzo, bueno, voy a planificar igualmente pagar esa deuda y al mismo tiempo planificar un gasto para la próxima Navidad. Todo se puede hacer. Pero ¿cómo dejamos de ver al presupuesto como eso negativo también? Porque el hecho de que tenga que planificar, que tenga que poner los montos en una tabla de Excel siquiera, ya lo vemos negativo. Yo lo que digo es, acá hay dos cosas. Primero, el que hace el presupuesto es uno mismo. Nadie te obliga. Y simplemente el presupuesto te sirve para dejar de preguntarte a dónde gastaste, para ya saber a dónde estás gastando. Entonces te va a dar mucho más control, te va a dar poder de planificación, te va a poder conseguir esa vacación que siempre quisiste hacer, ese viaje y lograr lo que te estás proponiendo. Y algo más que a mí me gusta hacer es mostrar que el presupuesto es un permiso para gastar. Porque si está en el presupuesto, uno puede decir, ok, yo soy comprador compulsivo y me voy a crear un rubro que diga compras compulsivas. Entonces yo ya sé que estoy destinando cierto dinero para esas compras. Le pongo un límite de todas formas. Le pones un límite, pero el límite lo pone uno y lo pone también el ingreso que uno tiene.
Pero en el momento que vas y te gusta, por ejemplo, no sé, una cartera, te gusta la ropa y demás, y la compras sin pensar, sabes que al menos estabas preparado para esa parte compulsiva. Entonces, a mí me gusta mostrarlo como ese permiso para gastar más como un limitante. Bien. También nos pasa que dicen, hay gente que lo hace y yo no sé qué tan común sea, pero como que registran cada gasto día a día. ¿Tú lo ves factible? ¿Tú tienes personas que te han dicho, sabes qué, Juan? Yo sí, todo lo que me voy gastando a diario o semanalmente yo lo registro en un Excel. ¿Qué tan realista es eso? Bueno, yo lo hago. De hecho. No lo hago todos los días, porque es bien cansador y puede realmente abrumar, pero lo hago una vez a la semana, me siento y empiezo a ver todos los gastos que hice. ¿Con qué? ¿Como con los tickets o con los débitos de tu cuenta? Normalmente yo gasto todo con tarjeta de crédito. Es algo que a mí me ha servido. ¿Y por qué? Porque la tarjeta de crédito ya tiene un resumen armado. Entonces directamente copio los valores, los pongo en un Excel. Y yo ya sé exactamente cuánto estoy gastando. Crédito, no débito. Crédito, sí. Pero lo pago toda la semana. O sea, yo no me endeudo, lo pago todas las semanas, empiezo mi semana en cero y sé cuánto estoy gastando. Entonces eso también me permite ver si hay gastos no reconocidos en tiempo. Saber. O sea, ¿tú no manejas efectivo? Muy poco. Muy poco. No me gusta. Pienso que es mucho más cómodo hacer ese pago y estoy protegido porque el dinero está en el banco y digamos que no lo voy a perder, no se me va a caer, no me puede pasar nada. Entonces, por ese lado estoy más protegido. Pero la importancia de hacer este registro es que el presupuesto es muy bonito hacerlo y es muy fácil hacerlo y decir voy a gastar tanto en ciertas cosas. Define bonito. Bonito hacerlo. Es muy bonito verlo, o sea, como que está todo ordenadito y entender los números que tengo. Claro. Pero eso no tiene que quedar ahí, porque uno igualmente tiene que controlar y tiene que ver qué es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque si de repente presupuestaste $1,000 al mes y estás en la primera semana y gastaste 600, algo tienes que hacer. Pero ¿cómo te das cuenta? Con ese registro de gastos. Entonces, ese registro de gastos no solamente te permite corregir las cosas malas que pueden llegar a estar pasando ese mes, sino que te da una idea real de cómo te estás comportando con el dinero, dónde estás gastando de más y te permite arreglar los meses siguientes a medida que van pasando. Entonces, ves que presupuestaste $100 para comida y gastaste 120, puede ser que para el siguiente mes tengas que presupuestar 120. Claro. Y reducir en otro lado que pensabas que gastabas y capaz no gastabas tanto. Entonces, eso te permite controlar tu presupuesto, pero al mismo tiempo conocerte. Claro, es como realmente entender con claridad cuáles son tus gastos, porque lo que tú decías creo que es muy, muy común. Es como, ni quiero hacer el presupuesto porque me choco con la realidad. Y me choco con la realidad de cuánto estoy gastando versus cuánto estoy recibiendo. Exacto. Y por ende en cuánto me estoy endeudando. Tú, en esta época navideña, ¿cuáles son los errores más comunes que crees que cometemos todos los compradores y que nos afectan financieramente para los meses que vienen del siguiente? Por ejemplo, a la hora de una práctica de un diferido, no sé. Bueno, la práctica más común es endeudarse. Y como mencionabas, muchas veces te dan esos plazos a 3, 4 meses para empezar a pagar. Y el tema es que la deuda está tan normalizada en nuestra vida, en nuestra sociedad, y todos la vemos como una bendición que nos va a permitir alcanzar el éxito, que nunca le vemos nada malo. Pero empezamos a ver lo malo cuando ves que esa deuda te está imposibilitando llegar a fin de mes, esa deuda te está imposibilitando cubrir gastos necesarios que necesitabas, te está imposibilitando lograr ese viaje que tanto querías o conseguir tus objetivos. Y en el momento que uno, en el peor de los casos, pierde el trabajo, empieza a darse cuenta de que tiene una mochila llena de rocas atrás que no sabe qué hacer y empiezan los problemas. A mí me llegan muchos mensajes así, como que tenía esta deuda y perdí el trabajo y ahora no sé qué hacer. O sea, no se puede hacer magia a veces, desgraciadamente, pero ese creo que es el punto de inflexión en que las personas se empiezan a dar cuenta que la deuda realmente no los está ayudando tanto como pensaban. Entonces, un error muy común es, y justo a final de año, es endeudarse porque vas a empezar un nuevo año ya con dinero destinado de tu sueldo hacia una tarjeta de crédito, hacia un banco, una cooperativa, y sabes que todos los meses vas a tener menos cantidad de dinero para gastar en ti, para disfrutar, para lograr objetivos, para invertir y demás. Entonces, el error más común es endeudarse por el segundo error más común, que es no saber decir que no. Entonces, como uno quiere siempre complacer, desgraciadamente hace lo necesario para endeudarse o para que los otros no lo vean mal. Uno se preocupa mucho por lo que piensan los demás y al final del día hay que entender que las finanzas
personales, son de cada uno. Y si yo no puedo, la otra persona no tiene por qué juzgarme, a menos que esa persona quiera pagar las cuentas, quiera pagar mis deudas, quiera ayudarme en el momento que esté caído y necesite ayuda, cosa que desgraciadamente muchas personas que critican no lo hacen. Entonces, yo no lo veo para nada, ¿cuál es esta palabra? Egoísta, pensar en uno en cuanto al dinero, porque al final del día uno se vale por sí mismo. Y las finanzas, como decía, son personales y tiene que ajustarse a lo que le funcione mejor a cada uno. Ahí es cuando yo decía que lo financiero no solamente se rige a los números y a lo cuadrado, sino mucho a la psicología, correcto, a la parte emocional. Y también tú dijiste algo clave y es como, ¿por qué tengo que mirar lo que está pasando con las finanzas del otro? Y empieza, también tiene mucho que ver con el estilo de vida y con lo que también se vive, por ejemplo, en las redes sociales, en donde la vida del otro está tan visible. Entonces está tan visible que tú ves cómo vive, a dónde va, a dónde sale, cuánto viaja, y tú dices, bueno, y el otro, si el otro está así, yo también puedo, pero no puedes. Exacto. Pero resulta que en tu Excel, en tu matemática, hoy no puedes. Exactamente. Para lo que te sirve ese Excel y ese presupuesto es tal vez para encontrar vías para llegar allá. Correcto, porque ahí te vas a dar cuenta, dices, a ver, quiero ahorrar para un viaje, pero estoy saliendo mucho a comer. Entonces sabes que estás haciendo eso y puedes decir, ok, si salgo menos a comer, puedo empezar a ahorrar para conseguir eso. Si salgo menos a comer, salgo una vez menos a comer al mes, capaz puedo planificar para tener el dinero disponible para la siguiente Navidad o para el cumpleaños de mi hijo, para cualquier cosa. Pero ese presupuesto te va a dar una visión y te va a ayudar a entender qué es lo que está pasando con tus finanzas. Esta es una idea que también me lleva vuelvo a la psicología, al qué dirán. Por ejemplo, totalmente, me endeudo para una fiesta de cumpleaños, no sé, y resulta que no es para ti, es para los demás. Para los demás. Correcto. ¿Qué tan común tienes casos de gente que te consulta sobre esto? No me consultan, pero sí escucho bastante de personas, como dices, que hacen fiestas para los demás. Hacen matrimonios de 400, 500 personas para los demás. Y yo cuando me casé, yo siempre decía, hagamos una fiesta con los que realmente queremos, porque la fiesta es para nosotros, para disfrutar nosotros. Al final del día, si uno invita 500 personas, estoy seguro que al 70% de las personas no las conoce. Y es invitar al abuelo, del tío, del primo, porque él dio un regalo. Entonces, uno empieza a tomar estas decisiones siempre para contentar a los demás. Y algo muy importante que he dicho a varios padres es, primero, los niños son crueles. Desgraciadamente los niños son crueles, no tienen filtro. Entonces, a veces uno quiere darle todo al hijo porque el otro lo tiene y no quiere que le digan nada en el colegio, no quiere que lo molesten, no sé, no te compraste el PlayStation, no te compraste la consola, no te compraste la tele, no tienes una bici, lo que sea. Entonces uno se empieza a endeudar. Al final del día el niño igualmente va a crecer bien, el niño va a crecer tranquilo y no es que le va a afectar la vida de que no tenga una bicicleta a los 5 años, pero uno siempre toma la decisión porque quiere estar a la par de otras personas. Hay una frase, no sé si algunas la escuchaste, en inglés que se llama Keep it up with the Joneses, que es básicamente en español estar viendo siempre lo que hace el vecino. Entonces el vecino cambia el auto, tú cambias el auto. El vecino vuelve a cambiar el auto y tú tienes que cambiar el auto, aunque sea nuevo. O el vecino se compra una bici y tienes que comprarte una bici. Entonces siempre uno está intentando igualarse con los demás para ser bien visto ante la sociedad, porque al final del día el ser humano es un ser sociable, es un ser que siempre quiere encajar, que siempre quiere ser aceptado por los demás. ¿Y qué mejor forma de hacerlo? Con cosas. Mostrar que tiene, que puede y que en realidad capaz no puede, pero que las tiene, que las está alcanzando, pero no sabe el problema que está trayéndose a la realidad. Entonces, el hecho de siempre querer igualarse a los demás y querer demostrar y es querer dar muchos regalos ahora que estamos en Navidad, porque el primo le das muchos regalos a sus hijos y demás y no quiere ser menos, puede traer muchos problemas a futuro si uno no sabe decir que no. Juan, este efecto que nos comentaste del querer mirar al otro y querer, digamos, como lo propusiste en el ejemplo, el carro del vecino, la bicicleta del vecino, la casa del lado, ¿tú crees que esto es algo que sucede en todos los lugares del mundo? Es decir, ¿es como un tema de estudio sociológico o realmente hay sociedades que son más así? Por ejemplo, puede haber países que hoy en día están mucho más en crisis y llevan muchos más años en crisis. Vamos a suponer un país de América Latina que lleve muchos años en una inflación altísima, decadencia, en donde tal vez estas cosas ya no importen tanto y haya otros países en donde la riqueza sea mayor, el estatus sea
tenga más alto y pase mucho más esto de compararme con el otro, o no tiene nada que ver y tú consideras que simplemente es como de la naturaleza del ser humano la comparación? Yo creo que es más del ser humano que del país como tal, porque aunque un país esté mal económicamente o esté pasando por problemas, siempre va a haber personas de un estatus social alto normalmente, y esas personas siempre se van a comparar. Y acá no quiero sonar mal, pero al mismo tiempo en clases bajas, clases medias, también es una persona tiene un celular barato y ya lo empiezan a juzgar porque tiene ese celular barato, entonces va y se compra el más nuevo y se endeuda y lo paga 12 meses, 24 meses. Entonces todo termina afectando, por más de pequeño que sea. Acá dimos ejemplos, hace un ratito di ejemplos del auto. Pero es con todo, es con la camiseta, es con, no sé, no quiero sonar mal, pero capaz las mujeres se hacen las uñas y esas uñas están mejor hechas que las mías, entonces va y se endeuda con las uñas o la cartera o la billetera. Aunque sean con cosas pequeñas, uno siempre está intentando igualarse. Hay un dicho que dice, lujos vemos, deudas no sabemos. No sé si alguna vez lo escuchaste. Entonces, no, nunca lo había escuchado. Y creo que el problema viene, ya voy a explicar un poco más ese dicho, pero el problema viene mucho desde dentro de la familia. Porque cuando a uno le va bien en el trabajo, ¿qué es lo primero que dice la familia? Cómprate un auto. Felicitaciones, adelante. Cómprate un auto, tienes que mostrarle al mundo que te está yendo bien. A mí me lo habían dicho en algún momento y yo lo escuché bastante. Okay. Haz tu primera inversión, cómprate un departamento. Entonces como que uno lo impulsan siempre a tomar decisiones capaz fuera de lo que uno está buscando para mostrar que le está yendo bien. Entonces uno se termina endeudando con un auto simplemente porque lo ascendieron en el trabajo, ve el lujo, pero no sabe la cantidad de deudas que uno tiene detrás. Entonces uno envidia lo que tiene el otro o quiere igualar lo que tiene el otro sin saber la condición financiera real que puede tener. Lujos vemos, deudas no sabemos. Exacto. Así tal cual, buenísima la frase. Y todo nos lleva también a la escasez de educación financiera desde que somos chicos. Tú mencionaste a los niños y creo que si tal vez nos educáramos todos desde más chicos con respecto a las prioridades financieras o el manejo real financiero, tal vez cuando adultos no tendríamos esa necesidad de la comparación para equivocarnos ante un no, yo esto no lo voy a comprar, tal vez él sí, pero yo no lo necesito, no me interesa, en otras palabras. Correcto. O sea, si tuviéramos como una base de educación financiera tal vez desde chicos, realmente al futuro estaríamos como, ¿qué importa lo que el otro haga? Lo que quiero es controlar bien mi presupuesto y ver cómo puedo crecer. Todos queremos crecer. Obviamente. A ver, definitivamente si empezamos con este trabajo desde pequeños es muchísimo más fácil. Así como dicen que un niño aprende mucho más rápido un idioma que un adulto, esto es lo mismo, esto es casi un idioma nuevo. ¿Qué pasaría si ese niño sabe hacer un presupuesto ya de memoria y tarda 10 minutos en hacerlo? O sabe cómo ahorrar, o sabe cómo invertir, o sabe cómo funcionan las tarjetas de crédito. Yo ayer, por ejemplo, escuché una cosa que me llamó muchísimo la atención. Estaba en una reunión y un amigo me dice, a mí siempre me han dicho que lo mejor que puedes hacer con la tarjeta de crédito es pagar el mínimo. Y yo me quedé como, ¿qué? Pero si todo el mundo sabe que es contrario. Entonces, capaz esa persona, si hubiese tenido esa educación financiera, no estaría pasando por esa situación y se hubiese dado cuenta rápido y no nos podrían engañar tanto, porque los engaños o las cosas malas que nos pueden pasar lo resolvemos con educación. Si sabemos realmente qué es lo que está pasando, cómo ahorrar, cómo invertir, se acabarían las estafas, se acabarían muchísimos problemas. Pero desgraciadamente a mí me da la impresión de que en ninguna parte del mundo este tipo de educación se le ha dado la importancia que se necesita. Y más considerando que el dinero, más allá de si uno es capitalista o se considera materialista o lo que sea, el dinero está en nuestras vidas 24/7. No importa lo que haga, si uno es artista, carpintero, empresario, lo que sea, el dinero va a estar en nuestra vida. Y el dinero nos afecta a todos casi de la misma manera. Entonces, qué importante sería poder manejarlo, poder entenderlo y de esa manera eliminar muchísimos problemas que se generan por el dinero. Juan, tú comenzaste en este camino de ser coach financiero y de conocer más las finanzas en la pandemia. ¿Cómo te ha cambiado la vida? ¿Ha sido un antes y un después? ¿O simplemente fue un proceso que tú poco a poco fuiste como conociendo y fuiste ganando? ¿O realmente tú dices, no, era el Juan antes y el Juan después? A ver, ha sido un proceso y yo siento que todavía sigo cambiando. Hay muchos conceptos que yo manejo y enseño que me los cuestiono también. Porque la vida pasa, me pasan cosas a mí, entonces digo, ok, voy a poner en práctica lo que yo sé, me ha funcionado muchas veces, pero a veces veo que no me funciona como esperaba, como me funcionaba antes, entonces constantemente estoy aprendiendo, estoy intentando ayudar a las personas
evolucionando. Entonces siento que esto es un proceso, no es un antes y un después de un día para el otro, sino que ha sido un proceso, es una evolución y todos los días puede cambiar. Pero definitivamente si tengo que poner un antes y después, yo entré a trabajar en una empresa y por lo menos los primeros 3 años de esa empresa que trabajaba ahí, no tenía ni idea y no tengo ni idea de dónde gasté el dinero. Y ahí vivía con mi mamá, estaba tranquilo, no tenía gastos, no tengo idea de dónde está. O sea, ni idea. Ahora, después de que empecé todo este proceso de cambio, no tengo deudas, no tengo nada de deudas, invierto, ahorro, estoy preparado para una emergencia cualquiera que pase. ¿Cuántos meses estás preparado? Esto tenemos con mi esposa unos 6 meses. 6 meses, ok, sí. Bien. O sea, es que depende, bueno, es que hicimos un monto grande, pero hemos bajado nuestros gastos, hemos modificado un poco el presupuesto, entonces... De 5 a 6 meses estás tranquilo. De 5 a 6 meses estoy tranquilo, sí. Y de hecho, muchísimo más, porque si llego a perder el trabajo, no me entra en nada, yo viviría con lo básico y esos 5 meses se podrían transformar en un año capaz. Te entiendo. Entonces... tengo mucha más tranquilidad porque no le debo a nadie, porque estoy protegido y porque estoy invirtiendo también en mi futuro. Sé que lo que estoy haciendo también ayuda a muchas personas y la idea es inculcarlos en esto. Pero antes era desconocimiento total y ahora es tranquilidad y sé lo que estoy haciendo. Juan, si tuvieras que darle ya para la despedida de nuestra conversación unas recomendaciones a nuestros oyentes en pleno momento navideño, luego viene fin de año, es como, ni siquiera estoy hablando del inicio del próximo año, estoy hablando de este fin del 2023. ¿Qué les recomendarías en tiempos de compras, de deudas, de decisiones, de pague a 3 meses, etcétera? Yo tengo un par de... Son tres pilares que manejo en mis enseñanzas. La primera es vivir dentro de las posibilidades de cada uno, que también se lo puede transcribir a vivir con menos de lo que te ingresa. Y acá no estoy diciendo que no disfrutes la vida, no te estoy diciendo que estés siempre en ese mismo estatus y que no progreses, sino que gastes acorde a cómo te está yendo en el trabajo, cómo te está yendo en tu emprendimiento, y si te empieza a ir mejor, ahí recién haz el cambio a un poco más. Pero a veces nos adelantamos y entramos en deudas y si no va como planeamos, empiezan los problemas. Entonces hay que vivir dentro de las posibilidades para estar tranquilo. Después yo siempre enseño a vivir sin deudas. ¿Por qué? Porque todo ese dinero que nosotros, todo ese tiempo que nosotros destinamos al trabajo fuera de nuestras familias, de nuestra casa, ya está gastado antes de que ingrese a nuestra cuenta. Entonces si nosotros trabajamos 40 horas a la semana, capaz 5 de esas 40 horas son para pagar la deuda. Entonces intenten empezar a pagar las deudas de a poco, empiecen a entender que uno puede conseguir lo mismo planificando. Capaz sí, tardan un poco menos, pero tardan un poco más, pero tardan un poco más tranquilos. Antes que estar apurados y hay muchas personas, por ejemplo, que se van de vacaciones endeudados y vuelven y siguen pagando esa vacación, como que traen la vacación de vuelta a casa. Y todos esos recuerdos espectaculares se pierden porque ahora están oscurecidos por una deuda. Claro, es a la inversa. En lugar de planificar desde ahora hasta el día que me voy, correcto, desde el día que se van empiezan a pagar cuando regresan. Exactamente. Me parece muy tensionante. Es terrible. A mí eso me desesperaría. Y la otra que es muy importante, hay que educarse para entender cómo funciona el dinero y hay que educarse sobre todo para empezar a invertir en nuestro futuro. Invertir en nuestro futuro, hablo de inversiones, puede ser en pólizas, puede ser en acciones, puede ser en lo que sea, pero educarse porque al final del día las inversiones van de la mano con el tiempo y el tiempo es muy importante para que ese interés compuesto, el famoso interés compuesto, actúe y realmente uno subestima lo poco que se necesita para tener grandes resultados. Entonces, si uno cambia, voy a dar un ejemplo muy amplio más allá de las inversiones. Hay un libro muy conocido que es el de Hábitos Atómicos, que dice justamente que si uno cambia todos los días o mejora todos los días un 1%, al final del año estaría 37 veces mejor de lo que estaba cuando inició este proceso. Entonces, si uno menosprecia ese poder del 1%, pero si uno invierte el 1% todos los meses, cuando uno se jubile, va a tener una seguridad financiera mucho más fuerte que si no lo hubiese hecho, y definitivamente ese 1% al mes no va a cambiar la vida de las personas para mal. Entonces, es importante controlar el dinero con un presupuesto para entender qué es lo que está pasando, intentar controlarlo más aún, tener pertenencia de tu dinero sin las deudas y educarse para entender cómo funcionan las inversiones y crear un mejor futuro para nosotros sin depender de nadie más.
Buenísimo. Y esas 3 reflexiones me llevan solamente un par de pensamientos. Una tendría que ver con que nada es poco, en el sentido de que el 1% no es poco. O sea, el 1% se multiplica y puede ser exponencial y se convierte en mucho. O sea, es poco y no es poco. Claro, es poco, pero se puede convertir en mucho. Correcto, totalmente. Se puede convertir en mucho. Y de esa misma manera, entonces, también para la inversión puedes comenzar con poco. Totalmente. Que se va a transformar en el tiempo en mucho. Totalmente. O sea, como no subestimar el poco, mejor dicho. Exactamente. Sí. Y bueno, ese es un claro ejemplo de lo que pasa en muchos emprendimientos. Las personas subestiman lo mucho que pueden conseguir a corto plazo y subestiman lo mucho que pueden conseguir a largo plazo. Debería ser al revés. Deberían subestimar un poco a corto plazo porque se puede conseguir bastante, aunque ellos no crean, y a largo plazo podría ser muchísimo más. Pero uno lo ve al revés y dice, a corto plazo voy a tener ventas de, voy a exagerar, 10 millones de dólares, pero a largo plazo no puedo conseguir más de 20 millones. Claro. Entonces hay que dejar de pensar y ver que los pasos pequeños te van a llevar a ese lugar donde quieres estar de forma mucho más tranquila, pero lo vas a poder hacer. Si lo haces bien, lo vas a poder hacer. Y como decías bien, no, ese poco que estás invirtiendo se puede realmente convertir en algo muy fuerte. Y lo mismo pasa en las deudas. Tú puedes hacer pagos adicionales al capital con poco, pero que a la larga pueden significar muchísima diferencia. Por ejemplo, un ejemplo que siempre doy es, a la tasa actual que tiene el país en las hipotecas, supongamos que alguien saca una deuda de $100,000 a 20 años. Terminaría pagando $115,000 adicionales de intereses. Es decir, la casa te costaría unos $215,000. Si pagas $100 al mes adicionales, esto igualmente es una cuota alta. Entonces, directo al capital. Directo al capital. Entonces, es una cuota alta, pero igualmente se puede hacer con montos bajos. Pero esos $100 adicionales te ahorrarían 5 años y te ahorrarían $30,000 de intereses. Imagínate. Entonces, si uno puede $900, que es más o menos la cuota, es probable que pueda $100 más o que pueda $50 más. Claro, haciendo tu presupuesto, haciendo tu pequeño Excel. Exactamente. Esta línea adicional que dice pago a capital. Exactamente. Sí. Pero la diferencia es que $1,200 al año adicionales te pueden ahorrar 5 años en una hipoteca, te pueden ahorrar casi $30,000. Imagínate, de los 20 pasas a 15. De los 20 pasas a 15. Entonces, los pequeños pasos te pueden dar grandes resultados, pero el problema es que las personas no quieren esperar. Entonces hay que ver resultados rápidos muchas veces para mantener esa motivación y a veces es difícil, pero cuando uno empieza, supongamos que un golpe de suerte tiene un resultado, como pasó este año que, bueno, el mercado creció mucho en temas de inversiones, voy a hablar, se motiva inmediatamente porque ve la posibilidad rápida. O sea, ok, esto es lo que puedo hacer y qué pasa si hago esto durante 10 años más, 15 años más, lo que puedo llegar a conseguir. Claro. Pero claro, hay que tener mucha paciencia. En las finanzas es un juego de paciencia. De observación, aprendizaje y paciencia. Correcto. Sí. Correcto. Juan, ¿dónde las personas te pueden seguir? Bueno, me pueden seguir en Instagram, juan.suareztr. Ahí subo video todos los días, subo post todos los días. Intento hacerlo lo más sencillo posible para, de alguna manera, democratizar el mundo de las finanzas y que todo el mundo vea que tiene las herramientas a sus manos para realmente poder cambiar su vida en el presente, cambiar su vida en el futuro. Tengo cursos y demás, eso ya queda en cada uno, pero creo que la información que doy en el Instagram como tal es bastante valiosa y puede ayudar a muchas personas. Repite la cuenta por si alguien no la alcanzó a anotar. Juan.suareztr, T de Tomás, R de ratón. Muy bien. Cuidado con los estafadores. No, claro. Que hay cuentas que tienen mi cara y pero igual estás como... Sí, estoy verificado y todo. Verificado y todo. Ahí estás con el visto de la verificación. Juan, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este día. Nos alargamos hablando de finanzas. Aparentemente es apasionante. Sí. Hay tanto que aprender. Yo me puedo ir por horas hablando de esto. Qué bueno. Sí.